Hemos venido hablando acerca del origen del mal, del libre albedrío y de la predestinación en el pensamiento de San Agustín de Hipona. En los videos anteriores, cuyas referencias te van a salir aquí arriba y al final de este video, hemos hablado acerca de cómo resuelve San Agustín el problema de la teodicea del origen del mal y qué piensa San Agustín acerca de la presencia de Dios y el libre albedrío. Hoy vamos a cerrar esta serie de San Agustín con este tercer video que habla acerca del pensamiento de San Agustín y la predestinación. Si estos videos son de edificación para tu vida, te llaman la atención, te llevan a pensar o te gustan, pues no te olvides usar tu libre albedrío para darle un me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otros. Ahora sí, entremos a hablar acerca de San Agustín y la predestinación. Bueno, en su juventud y en su mediana edad, cuando Agustín escribe sus escritos contra los maniqueos, particularmente su escrito del libre albedrío de la voluntad, y su Ciudad de Dios, en el cual escribe una apologética contra el pensamiento pagano y una defensa de la fe cristiana, San Agustín escribe mucho acerca del origen del mal y San Agustín escribe mucho acerca del compatibilismo que él sostenía entre el libre albedrío de la humanidad y la presencia divina. San Agustín inadvertidamente abrió la puerta para una última controversia en su vida, la cual él concluye al final, y de hecho uno de sus libros inconclusos contra Juliano lo dejó de escribir porque él falleció en medio de esta polémica contra el pelagianismo. No es el punto de este video analizar el pelagianismo o el semipelagianismo y entrar en ese tipo de debates. Estamos hablando del pensamiento de San Agustín. Sin embargo, ¿qué sucede? Sucede que Pelagio y sus seguidores se prestan a algunos escritos de San Agustín en su vida temprana, particularmente de su libro de libre albedrío de la voluntad, para afirmar, en base a San Agustín, que era posible, por la libre voluntad, que el ser humano se justifique a sí mismo. Pelagio argumentaba simplemente y decía que el ser humano había sido creado bueno con libre albedrío y que ese libre albedrío y esa creación buena, porque venía de Dios, hace que el ser humano tenga la libertad de buscar una vida sin pecado, una vida de perfección, una justificación por obras, una justificación por sí mismo. Agustín se molesta mucho con esto y empieza a escribir una serie de respuestas contra el pelagianismo, una gran cantidad de sus escritos posteriores. Es en este contexto que San Agustín empieza a argumentar más enfáticamente acerca de la predestinación. En uno de sus últimos libros, en las Retractaciones, libro 1, capítulo 8, Agustín explica lo siguiente, hablando acerca del uso que Pelagio hizo de sus escritos anteriores. Y dice así: porque no he recordado la gracia de Dios, de la cual no se trataba entonces. Los pelagianos piensan o pueden pensar, por estas y otras palabras mías, que sostengo su opinión, pero en vano piensan eso, puesto que está la voluntad por la que se peca y también se vive rectamente, como lo he tratado con esos mismos términos. Luego, a no ser que la gracia de Dios libra la voluntad misma de la servidumbre, que le hace sierva del pecado y la ayude a vencer los vicios, los mortales no pueden vivir recta y piadosamente. ¿Qué está tratando de decir acá? Bueno, San Agustín escribe y elabora este punto en sus libros de la gracia y el libre albedrío, de la predestinación de los santos, del don de la perseverancia, en su encíclico. En todos estos libros, San Agustín desarrolla este punto y esto es básicamente lo que San Agustín habla acerca de la predestinación y cómo la resuelve con el libre albedrío. San Agustín dice lo siguiente, él dice, el ser humano en su creación original, Adán y Eva, fueron creados en libertad. Fueron creados con libertad de escoger el bien o el mal. ¿A qué se refiere San Agustín con escoger el mal y con esa libertad? Pues de eso hemos hablado en los anteriores dos videos.
Pero San Agustín dice, el momento que ellos pecaron, que ellos escogieron el mal, su libertad fue hecha presa, fue atada al pecado. Por lo tanto, dice San Agustín, a partir de la caída, el ser humano sigue teniendo libre albedrío, pero su libre albedrío ahora está sujeto al pecado. Su voluntad, dice él, ha sido debilitada de tal manera que ya no tiene la capacidad de escoger el bien, solamente de escoger el mal. Entonces el libre albedrío del ser humano, al estar debilitado por la maldad que lo aprisiona, ya no es libre de escoger el bien, solo es libre de escoger el mal. Y esto hace que el ser humano, la humanidad en sí, y él argumenta muy fuertemente que en Adán todos pecamos. Él argumenta de que todos somos simiente de Adán y que todos estábamos en Adán y que al ser descendientes de Adán hemos heredado su pecado. Entonces Agustín dice, todos los seres humanos, al ser herederos de Adán y nacer aprisionados del pecado, entonces no tienen la capacidad de escoger el bien, solo el mal, y son libres de escoger el mal. Por lo tanto, son merecedores del justo juicio de Dios. Ahí entra el concepto que San Agustín tiene de la gracia de Dios. Para San Agustín, la gracia de Dios es un favor especial que Dios otorga a los seres humanos para que su libertad sea liberada de la prisión del pecado y puedan escoger a partir de ahí hacer el bien. Entre paréntesis, que no es el tema de hoy, en el sacramentalismo de San Agustín, esta primera gracia es impartida por el bautismo. El bautismo imparte esta primera gracia que elimina el pecado original. Pero más allá de este detalle del bautismo y cómo San Agustín lo resuelve, que es tema de otro análisis y de otro día, San Agustín explica y dice que a algunos seres humanos, Dios en su soberanía, les ha dado una gracia que les permite creer, una gracia que les permite tener fe, una gracia que les imparte y les elimina el pecado original y en ese momento les da la capacidad de volver a estar en el estado original de Adán y Eva, de poder escoger el bien. Luego afirma San Agustín que les es impartida otra segunda gracia, que es la gracia de la perseverancia. Y esto lo explica también en el contexto de la caída angelical. Y él dice, si todos los ángeles fueron creados buenos, y por necesidad, ya que todos los ángeles comparten el estado espiritual y pueden ver a Dios, pues ellos no necesitaban la gracia original para creer, pero sí la gracia para perseverar. Y él explica entonces que si bien todos los ángeles fueron creados con una gracia original, la voluntad de algunos fue ayudada por una gracia especial que les hizo perseverar, mientras la voluntad de otros fue debilitada por falta de esa gracia y cayeron. Entonces, él usa este mismo argumento, lo trae al ser humano y dice, ahora el ser humano caído, cuya voluntad está debilitada y no puede hacer el bien sino solo el mal, y es merecedor del justo juicio de Dios, pues recibe una gracia ayudadora que le permite creer, y esa gracia ayudadora que le permite creer le da la capacidad de escoger entre el bien y el mal, de volver a tener esa libertad original. Y a algunos también les es dada mayor gracia que les ayuda a perseverar, el don de la perseverancia. Todo un libro habla sobre esto, de la perseverancia de los santos. Esta gracia de perseverar, dice Agustín, solo puede ser descubierta en el ser humano al momento de la muerte. En otras palabras, él dice, tú no sabes si esta gracia te ha sido dada o no te ha sido dada a través de tu vida, solo en el momento de tu muerte. Si en el momento de tu muerte has perseverado, dice Agustín, pues entonces sabes que te ha sido dado el don de la gracia de la perseverancia, por ende la justificación, es decir, la salvación. Pero si en algún momento creíste y te volviste a apartar y moriste apartado, pues no te fue dado el don de la perseverancia, la gracia de la perseverancia, y moriste en tus pecados. San Agustín es muy radical en esto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que él está partiendo de un principio absoluto, que es la soberanía de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios. Para él no se debe justificar a Dios. Dios es Dios. Él es el que nos justifica a nosotros. En el pensamiento de San Agustín, el castigo es justo, el juicio de Dios es justo por el pecado de la humanidad, y la salvación es misericordia dada. Y entonces San Agustín hace la pregunta y dice, ¿cómo es entonces o por qué es que Dios
da su gracia a algunos y no le da su gracia a otros, y él simplemente dice, esto es un misterio, que es un misterio reservado a la sabiduría de Dios. Esto lo dice en su encíclico 24-25 y en su De Gracia y Libre Albedrío 23.45. San Agustín simplemente dice, ¿sabes qué? ¿Por qué Dios escoge darle esta gracia salvadora a unos y no a otros? Es un misterio que él dice, solo vamos a conocer cuando nos veamos con él cara a cara del otro lado de la vida. Entonces es interesante pensar cómo es que San Agustín entiende la predestinación. San Agustín no habla de una doble predestinación, sino de una predestinación singular. La idea de la doble predestinación es una idea posterior que viene del calvinismo reformado, de que Dios ha predestinado a algunos específicamente para perdición y otros para salvación. San Agustín no entra en ese juego y simplemente dice, San Agustín, Dios creó al ser humano con libre voluntad. Su libre voluntad en Adán y Eva escogió el mal, escogió apartarse de Dios y fue hecha presa, atada por el pecado, y a partir de la caída el ser humano solo tiene libertad para escoger pecar. Dado que en el concepto agustiniano la voluntad no es distinta que el ser humano, entonces el ser humano es responsable de sus decisiones de manera individual, cada uno de nosotros. A pesar de haber nacido en Adán con el pecado original, presos del pecado y solamente pudiendo escoger el mal, eso no quita el hecho de que escojamos el mal en libertad y que seamos susceptibles y merecedores de la justicia de Dios, es decir, el castigo. En su misericordia, Dios ha predestinado a un grupo de elegidos, dice San Agustín, para darles su gracia. La gracia es la capacidad de liberar su voluntad de esta atadura del pecado y fortalecerla para creer y luego para perseverar. Esta es la salvación. El número de estos elegidos son aquellos que forman la ciudad de Dios, la ciudad fundada en el amor. ¿Por qué, dice San Agustín, Dios ha escogido a algunos para esta predestinación y otros para no ser parte de esta predestinación? Es un misterio reservado a la soberanía de Dios. Es así como San Agustín entiende el concepto de la predestinación y cómo lo armoniza con el libre albedrío. Nuevamente, para San Agustín no hay ninguna contradicción, esto hemos hablado en el video anterior, acerca de decir que Dios es absolutamente soberano y su presciencia se cumple de manera ineludible, y decir que el ser humano tiene libre voluntad. En sus escritos tempranos, esto llevó a los pelagianos a afirmar que el hombre podía justificarse a sí mismo a través de buscar una buena voluntad. Y San Agustín dice un ratito, esto no es así, porque debido al pecado, la voluntad del ser humano es presa de la maldad y el ser humano solo es libre de buscar el mal. Cuando viene la gracia salvífica ayudadora de Dios, entonces el ser humano es hecho libre para buscar el bien y dejar de buscar el mal, buscar la santidad y dejar de pecar. Para San Agustín en nada de esto hay contradicción, pues él parte de un postulado fundamental: Dios es Dios. Él es absoluta bondad y Él lo sabe absolutamente todo. Y sobre ese postulado, plantea San Agustín, se debe construir la filosofía, la antropología, la teología, la soteriología. Sobre esos postulados de la absoluta soberanía, presciencia y la absoluta bondad de Dios se debe explicar todo lo demás. ¿Qué te parece? ¿Qué te deja esto a pensar? ¿Cómo ves el pensamiento de San Agustín? ¿Satisface la mente moderna o lo ves como un pensador clásico sobre el cual hay que elaborar? Recuerda que San Agustín escribió en el siglo V. Después de él se escribió mucho al respecto. Inmediatamente después de él, en el concilio de Calcedonia, en el concilio de Éfeso, ya se empezó a atenuar un poco la radicalidad agustiniana. Y si bien la Iglesia Católica después de eso mantuvo mucho del pensamiento agustiniano, pues el tema de la predestinación es algo en la que la Iglesia Católica se separó del pensamiento de Agustín. No fue sino hasta Calvino que se retomó esta fuerza radical de la predestinación, y luego el calvinismo reformado, que fue aún más radical que el mismo Calvino. Es decir, hubo una pausa de poco más de 1000 años al respecto de estos debates. Es interesante, ¿verdad?, ver cómo
San Agustín introdujo una idea radical que quedó ahí. Sus sucesores inmediatos la atenuaron y dijeron esto es muy extremo y buscaron otras explicaciones. 1000 años después más o menos volvió a revivir este debate y desde el lado reformado, pues el agustinianismo se retomó en este aspecto de la predestinación y se llevó adelante. En este sentido de la predestinación, entonces San Agustín en el pensamiento es padre de la Reforma. Así como, por ejemplo, en su sacramentología, San Agustín está mucho más cercano a la Iglesia católica que a las iglesias reformadas y protestantes. No pierdas de vista la importancia de San Agustín, sus planteamientos y cómo estos han informado el pensamiento moderno, tanto teológico como secular. Que Dios te bendiga, dale un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo Conversando con Jonah.